funcionando y yo estoy transmitiendo esta potencia o este par. Cuando va a empezar a funcionar el sistema de correas, en realidad la velocidad es 0 y lo que yo estoy transmitiendo es 0. Por lo tanto, aquí tengo mi 0. Pero recordar que yo tengo que trazar la recta que sea paralela a esta. Como yo tengo una tensión de montura, que es esta, ¿sí? Va a cortar en este punto y ese punto es el punto de inicio, ¿sí? Con esa tensión de montura que yo tenga. Entonces, desde esta tensión de montura que yo tengo aquí, va a ir aumentando las tensiones, va a ir cambiando las tensiones de funcionamiento hasta alcanzar el punto de funcionamiento de no resbalamiento para que pueda transmitir esa potencia. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una potencia menor, fíjense que yo tendría una recta por aquí que sería menor y por lo tanto el punto de funcionamiento sería menor. Bueno, son rectas paralelas que van a ir acá, ¿sí? A medida que vaya aumentando la fuerza a transmitir. Y eso es lo que pasa, digamos, cuando se inicia el movimiento de una correa. Entonces, este segmento va a representar todos los puntos que van a ir recorriéndose hasta que la correa pueda transmitir, ¿sí?, toda la potencia. Fíjense que puede pasar que al principio resbale un poquito y luego, bueno, va a ir recorriendo todo esto hasta alcanzar la potencia que yo quiero transmitir, tanto del motor como la máquina conducida. Esto es entonces, esto es muy importante, este diagrama es muy importante para entender cómo funcionan las correas y también para poder contestar, por ejemplo, qué pasa si yo, por ejemplo, modifico la tensión de montura o modifico, ¿sí?, el coeficiente de fricción o modifico el ángulo de abrace. Todas estas cosas me van a dar distintos puntos de funcionamiento que van a hacer que ese segmento de funcionamiento vaya variando. ¿Ok? Sí, ahí se entendió. Ok. Muy bien, bueno, estamos ahí. Entonces dijimos lo siguiente. Fíjense, y ahora, una vez que tenemos esto y queremos entender cómo funciona, ¿sí?, fíjense que ahí tienen dos ejemplos. Tenemos un ejemplo a la izquierda y un ejemplo a la derecha. En el ejemplo de la izquierda, fíjense que la polea motora gira en el sentido de las agujas del reloj. Mientras que en el dibujo de la derecha, ¿sí?, la polea motora gira en el sentido antihorario, ¿sí? Por lo tanto, en el primer caso, en lo que tienen ustedes a la izquierda, fíjense que el ramal tenso está ahí, que es T1, está ahí abajo, mientras que el ramal flojo está arriba, ¿sí? Mientras que en la segunda, en la que tienen a la derecha, el ramal flojo está abajo y el ramal tenso está arriba. ¿Qué me pasa con esto? Si ustedes miran la primera, ¿sí?, la que está a la izquierda, fíjense que debido a que el ramal flojo está arriba, la correa apoya y en lugar de apoyar, ¿sí?, siendo estas dos poleas iguales, en lugar de apoyar justamente acá en un punto a 180 grados, apoya un cachito más. Y como cae, ¿sí?, fíjense que acá también cae y apoya un poquito más. Entonces aumentó el ángulo de abrace en ambas poleas. Y un aumento de ángulo de abrace implica que puedo transmitir más potencia. O, lo que es lo mismo, no va a resbalar, ¿sí? O sea, yo voy a lograr un sistema que no resbale. Mientras que en el caso de la derecha, si ustedes miran, ¿sí?, como este ramal está caído, en realidad hace tangente en un punto que ni siquiera es el de 180 grados. Y acá pasa lo mismo. O sea que el ángulo de abrace tanto de una polea como de la otra es menor. Al ser menor el ángulo de abrace voy a poder transmitir menos potencia. Entonces, conclusión de esto, ¿sí? Si yo tengo mi ramal flojo en la parte inferior, lo que va a pasar siempre es que voy a poder transmitir menos potencia. Mientras que si el ramal flojo está en la parte superior para una transmisión horizontal, en realidad, ¿sí?, lo que va a pasar es que voy a poder transmitir más potencia porque aumenta el ángulo de abrace. Y esta conclusión es muy importante. ¿Está? Así que recuérdenla. Bien, ¿cómo puedo hacer para aumentar el ángulo de abrace? Si yo quisiera aumentar el ángulo de abrace, ¿sí?, lo que puedo poner es lo que se llama una polea tensora. Esa polea tensora va a hacer fuerza y fíjense que lo que está haciendo es aumentar el ángulo de contacto en la polea. Si ambas poleas son iguales, la polea tensora, ¿sí?, va en el medio de las dos. Si una de las dos es más chica que la otra, la polea tensora siempre va a ir
primero, siempre va a ir en el ramal flojo. Fíjense que no están en el ramal tenso, sino en el ramal que tiene T2, que es el ramal flojo. Además, ¿sí? Lo que tiene que hacer es que si las dos poleas son iguales, va a ir exactamente en el centro. Pero si yo tengo una polea chica, la polea chica siempre tiene menor ángulo de abrace. Por lo tanto, ¿sí? La polea tensora va a ir siempre más cerca de la polea más chica para aumentarle el ángulo de abrace, dado que la polea más grande tiene siempre más ángulo de abrace. Y la que va a resbalar entonces será la polea más chica. ¿Dónde tengo que aumentar el ángulo de abrace? En la polea más pequeña. ¿Sí? Y entonces, esta es la otra conclusión. Cuando pongo una polea tensora, siempre la pongo en el ramal tenso, pero además siempre la voy a poner más cerca de la polea más chica. En el caso de que las dos poleas sean iguales, las pongo en el centro para que ambas poleas aumenten su ángulo de abrace o ángulo de contacto. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta aquí de esto? Profesor, con respecto al ramal tenso flojo, ¿se Sí. considera para qué lado va a girar la polea conducida? Muy buena pregunta. Sí, señor. Fíjense que acá yo les dije, esto gira, ¿sí? Para este lado y esta gira en sentido contrario. Pero podría pasar, ¿sí? Que por eso donde tengo el ramal flojo, donde tengo el ramal tenso, depende del giro, pero también depende de la polea. Supongamos que ahora, en lugar de tener esta polea motora aquí, la polea motora está del otro lado. ¿Sí? O sea, donde dice polea motora es la conducida y donde dice polea conducida dice polea motora. En este caso, esta va a girar en este sentido y fíjense que el ramal tenso les va a quedar acá arriba, mientras que el ramal flojo les va a quedar acá abajo. Por lo tanto, incide tanto, ¿sí? ¿Quién es la polea motora y quién es la polea conducida para determinar, ¿sí? Cuál es el ramal flojo y cuál es el ramal tenso? Lo único que sí saco como conclusión de todo esto es que gire como gire o sea cual fuere la polea conductora, siempre voy a elegir aquella transmisión en donde el ramal tenso esté en la parte inferior de la transmisión, ¿ok? Así que la pregunta estuvo muy bien hecha. ¿Se entendió? Perdón, ese detalle que dio al final de que yo dijo que quisiera elegir que el ramal tenso esté del lado de abajo. ¿Por qué? Tiene que ver con que al estar la rama tendrá... me estoy enredando. Te estoy escuchando, te escucho. La idea es la siguiente. Si vos tenés el ramal tenso abajo, nunca se va a producir esto que se produce con el ramal flojo, que se afloje, ¿ves? Que está así, esto es exagerado, ¿no? Pero la superficie de montura, ¿no? es lo que es el ángulo de abrace. Entonces, el ángulo de abrace, vos necesitas tener siempre un ángulo de abrace que sea mayor. ¿Para qué? Porque si vos te acordás de la fórmula T1 igual T2 por E a la mu por alfa, cuanto más grande sea alfa, ¿sí? Más vas a poder transmitir porque, ¿sí? El valor de T2 va a ser más grande y por lo tanto vas a poder transmitir más tensión, o sea, más potencia, más par, ¿ok? Claro, porque mayor la superficie sobre la cual yo empiezo a traccionar, ¿no? Exactamente. En realidad es el ángulo de abrace, no la superficie, es el ángulo. Ángulo de abrace. Exactamente. Vamos a estudiar esa frase, ángulo de abrace. Exactamente. Bien, ¿alguien más? ¿No hay preguntas? Profe, yo no me termino de dar cuenta por qué o qué lo hace que quede tenso arriba o abajo, digamos. Fíjate esto. Suponete que vos tenés esta polea, ¿no? Hacé la cuenta. Y yo la polea la hago girar para este lado. Acá estoy tirando de la correa, ¿sí? En cambio acá yo la estoy empujando y cuando la empujo, en realidad está en compresión. Y en compresión, en realidad, la tensión va a ser menor, porque si ustedes se acuerdan, yo dije que al principio tenía en las dos correas la misma tensión. Lo que pasa que ahora, ¿qué voy a tener?
en la correa de abajo voy a tener una tensión más lo que yo estoy tirando, y en la rama de arriba voy a tener la tensión menos lo que yo la estoy empujando. Entonces va a estar más floja. ¿Sí? Claro, porque yo lo que tengo, ese fenómeno no será porque yo tengo que romper la inercia del elemento que yo quiero mover, ¿no? A ver, si vos querés, es el momento de inercia que tiene la polea de este lado, ¿sí? Entonces vos la tenés que arrastrar para que se mueva. Entonces, para arrastrarla, tengo que tirar de este ramal, ¿sí? En cambio, fíjate que yo lo estoy empujando desde acá y en realidad no hace nada, sino que este es el que tira realmente. Entonces, este se queda más flojo, ¿sí? Y es lo que me pasa. Y en este caso pasa lo contrario. Si yo tiro de acá, de la polea, porque esta es la polea conductora, el que está tirando es por lo tanto está tensado, y este ya está flojo, ¿sí? ¿Lo ves? Entonces, eso es lo que me pasa básicamente, ¿ok? Ok, y si tuviera, creo que lo dijo igual, pero bueno, ahora estoy tratando de terminar de entender. Si tuviera invertido, digamos, la motora y la conducida, Exacto. sería el caso opuesto, sería... Exactamente. Porque vos Ok, fíjate, si yo giro en este sentido y esta es la motora, yo tiro sí, de este ramal que está acá arriba, claro, que esté está cero, tenso arriba. y claro, y acá abajo me queda flojo. Listo, Entonces, clarísimo. va a depender también de quién es la polea conducida y la polea motora, ¿no? Ok, ok, Yo tendría que listo. hacer que esta polea, por ejemplo, ahora gire en el sentido contrario para tensar acá y para que me quede flojo este. Si esta Claro, fuera la polea motora, ¿ok? ahí está, me quedó claro, profe, gracias. Bien. Y recordar que siempre el tensor va en el ramal en donde yo tengo flojo, porque si yo lo pongo acá donde tengo el ramal tenso, lo único que hago es, digamos, tensar más la correa y romperla, ¿sí? No me sirve para nada, Claro, claro. ¿ok? Ok. Bien. ¿Otra pregunta? ¿Alguna pregunta más? No, si no, yo sigo con el tema que es precisamente estas correas, ¿sí? Ok, entonces, ¿sí? Si me esperan un segundo, vamos a salir de acá.